Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio entonces al segundo módulo y para mí, aparte de expresarle a Roberto y a los coordinadores la satisfacción, y aquí el que se considera honrado soy yo y el que está, me autofelicito por formar parte de este maravilloso grupo, ya son 11 años. Recordaba el doctor Acosta, esto se inició en una conversación en New Orleans, y allí nació como el fin de año cardiológico y posteriormente se le dio el giro hacia el QOC. De manera pues que yo me siento muy complacido de formar parte del grupo y hoy además tengo un agregado, y es que voy a hacerle la suplencia a mi jefe, el doctor Jesús Enrique Isea Pérez, quien este año no nos acompaña físicamente, pero sé que él debe estar al tanto de lo que está ocurriendo por el webinar. Bueno, la idea entonces va a ser que en este módulo vamos a estar mi persona, Noel Castro Blanchard, cardiólogo intensivista. Como les dije, voy a coordinar el módulo y tengo la primera conferencia que es sobre anticoagulación. Luego va a seguir el doctor Juan José Amaro Alcalá, quien es cardiólogo igualmente tanto del Hospital Dr. Domingo Luciani, donde también estoy yo, y en la Clínica Santa Sofía, que va sobre la parte de antiplaquetarios. Sigue la doctora Marisabel Fernández, neuróloga, hablándonos de la conexión cerebro. La doctora está en el Centro Médico Docente La Trinidad. Y después tendremos a la doctora Egle Castillo sobre insuficiencia cardíaca. Sin más preámbulos, entonces, la parte que quiero hacer es tratar de navegar en 3 puntos que para mí son los que merecen dedicar los siguientes minutos. En primer lugar, me voy a hacer esa navegación por la búsqueda de ese tesoro perdido. Y hay un punto interesante, no solo seguir hablando del anticoagulante ideal, sino de la anticoagulación ideal, donde obviamente hay que tomar en cuenta al sujeto de esa anticoagulación. El segundo punto se va a referir a la parte de anticoagulación y en diferentes escenarios clínicos, y luego hacer algunas menciones con respecto a el sangrado, cómo evitar y cómo tratar. En el aspecto del anticoagulante ideal, y recuerdo que el año pasado hicimos más o menos la misma consideración, hay una serie de características que se buscan dentro de esto, y es que debe ser factor específico, además debe tener un efecto anticoagulante que pueda ser previsible, y lo fundamental es lo de atenuar la trombosis, pero sin perturbar la hemostasia. Y eso precisamente es lo que ha motivado que en los últimos años se venga trabajando más bien por encima de ese punto común del factor 10A. Y precisamente lo que aparece resaltado en la lámina, que es ese sistema o la vía de contacto, ¿ok? Probablemente sea hacia donde va ese futuro. ¿Por qué? Porque está demostrado que la deficiencia, por ejemplo, del factor 11 hace que la calidad del coágulo formado sea débil, ¿ok? Pero no afecta la hemostasia como tal en el caso de requerirse. Y probablemente, como él es activado por el factor 12, entonces allí es hacia donde se está dirigiendo actualmente la investigación con los nuevos anticoagulantes que tengan que ver entonces con la inhibición de estos 2 factores. La otra parte que es interesante es tomar en cuenta al paciente, es decir, al objeto de esa anticoagulación, y por tanto debemos analizar el perfil riesgo-beneficio dentro del paciente, tomando en cuenta una serie de características como pueden ser desde la comorbilidad, la edad del paciente, si ha estado hospitalizado recientemente o no, la genética, los factores ambientales, etcétera. Pero no nos debemos olvidar el aplicar de una manera objetiva la estratificación de riesgo de ese paciente, del riesgo tanto para trombosis como del riesgo para el sangrado. Y eso es lo que nos va a ayudar a tomar la decisión. 1, ¿este paciente realmente necesita de anticoagulación o no la necesita? Y la otra cosa, si hay una intervención que tengo que hacer,
¿Será farmacológica o pudiera ser no farmacológica? Por ejemplo, la colocación de dispositivos especiales para obturación de la orejuela izquierda en el caso de pacientes con FA, en los cuales no tuviesen algún problema para indicación de anticoagulación. El otro aspecto son los escenarios clínicos, y en este sentido voy a referirme a un escenario clínico dentro de todo lo que se ha hecho en experimentación desde el año 2008 para acá en fase 3, es decir, en escenarios clínicos. Y es la situación que se nos presenta en pacientes que van a ser llevados a cardioversión. ¿Qué papel tienen entonces estos anticoagulantes orales directos? ¿Cuál es el protocolo que debiéramos seguir? Y allí simplemente, porque ya hemos visto, por ejemplo, en años anteriores la experiencia con Rivaroxaban, por ejemplo, en este caso estoy recordándoles lo que fue ya en agosto del año 2016 en realidad, que es cuando aparece este estudio, el ENSURE-IF, donde lo que se hace es evaluar la eficacia y la seguridad de Edoxaban, que es un inhibidor también del factor 10A, contra el esquema clásico de enoxaparina y antagonista de la vitamina K, en pacientes que van a ser llevados entonces a cardioversión. Como se ve allí, es un estudio entonces multicéntrico, 19 países, es prospectivo, es aleatorio, es abierto, ¿verdad? El seguimiento entonces es durante 28 días, excepto para seguridad que se prolonga 30 días más. Y como podemos ver en esta lámina, con el caso de Edoxaban, y fíjense que la población en realidad total casi llega a los 2.200 pacientes, es un estudio bastante importante, pero fíjense que en comparación con el esquema básico de la anticoagulación con la warfarina, ¿verdad? No hay una diferencia estadísticamente significativa entre hacerlo con el esquema de heparina de bajo peso molecular, iniciar la anticoagulación con antagonista de la vitamina K y esperar el valor de INR en rango terapéutico. Lo podemos hacer entonces, como queda demostrado en otros estudios, directamente con una droga como Edoxaban. Y además de eso, fíjense ustedes que es también interesante dentro de este estudio, el ENSURE, que cuando se ve la parte de seguridad, ¿verdad? Y estamos analizando, por ejemplo, lo que corresponde a el sangrado mayor o al clínicamente relevante, pero no mayor, tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa. De manera tal que aquí el tipo de droga a seleccionar obviamente apunta más a irse hacia uno de estos nuevos anticoagulantes orales directos, aun cuando no estemos hablando de superioridad. Y el caso de Apixaban también plantea más o menos la misma situación. Fíjense que aquí está el caso de EMANATE, que es un estudio abierto, aleatorio, con asignación paralela, que terminó de recoger los pacientes para febrero de 2017, son 1.500 pacientes, y hay entonces un grupo experimental que es el que lleva Apixaban 2,5 miligramos o 5 miligramos 2 veces al día, versus el esquema pues ya tradicional utilizando la heparina y el antagonista de la vitamina K. Hay aquí en los puntos finales primarios, ¿verdad? Lo que se está haciendo es hasta 30 días después de la cardioversión e incluyen el ictus, embolismo sistémico, por supuesto, el sangrado, según los criterios de la International Society of Thrombosis and Hemostasis, y, por supuesto, la parte que corresponde a muerte por todas las causas. Otro escenario que igualmente es interesante, pero ya no en el área de la fibrilación auricular, sino en el área del tromboembolismo venoso, particularmente una subpoblación muy preocupante para nosotros, que es la parte de qué hacer en estos pacientes con cáncer, excepto por el estudio Calisto. Fíjense que de los trials, Rely, Rocket, Engage y el mismo estudios con Apixaban, van a tener el inconveniente para nosotros de que la población de pacientes con cáncer en esos megatrials apenas alcanza el 6%, y además esos pacientes no son representativos
de la población con cáncer. De manera que lo único que se han hecho son subanálisis en ese sentido. Con Rivaroxaban está corriendo el estudio Calisto, que está buscando pues tratar de definir un poquito más esto. Pero hasta ahora, si voy a anticoagular a estos pacientes, es la heparina de bajo peso molecular, la de primera línea. Y esto precisamente es lo que hace que haya agencias científicas que proponen inclusive un esquema que debiéramos tratar de salir o de aplicar en estos pacientes con cáncer activo. Y es que la primera línea corresponde a la heparina de bajo peso molecular. Hay siempre que tomar en cuenta cómo está el recuento plaquetario, ¿ok? Porque eso sí pudiera ser un problema porque aumenta la tasa de sangrado. Si no lo hay, entonces insistimos en que es la heparina de bajo peso molecular por 3 a 6 meses aproximadamente, y luego entonces llegamos a considerar la situación en la cual queda el paciente. Si este paciente entonces va a tener la situación de que hay el control entonces sobre el cáncer, entonces si hay el control, entonces ya dejo de utilizar la heparina de bajo peso molecular. Si no lo hay, entonces tenemos la necesidad de tener, y el paciente tiene que continuar, por ejemplo, con quimioterapia, debemos entonces tomar la consideración de si el paciente está estable o no está estable. De hecho, cuando el paciente entonces es estable, es donde yo puedo tener la opción, en primer lugar, de antagonista de la vitamina K, y obviamente pudiera estar planteado el uso de uno de estos nuevos anticoagulantes orales. Ya fue mencionado en el módulo anterior el caso del estudio COMPAS, porque es otro escenario interesante. ¿Qué pasa con el paciente con enfermedad arterial periférica? La conveniencia, hasta ahora lo venimos haciendo, la prevención con antiagregantes plaquetarios, y entonces se plantea la situación del papel que pudiesen jugar los anticoagulantes y la combinación inclusive con estos nuevos anticoagulantes. Y dentro de esa situación precisamente está este estudio COMPAS, que fue publicado también el año pasado, y donde lo que se hace es evaluar las 3 brazos. Un primer brazo donde estamos usando entonces el Rivaroxaban a 2.5 miligramos 2 veces al día, más la aspirina, o usar Rivaroxaban solo 5 miligramos y un placebo de aspirina, o utilizar sencillamente pues la antiagregación con la aspirina. El punto final primario entonces en este caso, que es lo que vemos acá, tiene entonces incluido pues el ACV, el ictus y la muerte cardiovascular. Y como podemos ver entonces en la siguiente lámina, el resultado en cuanto al punto final común de la eficacia nos va a demostrar entonces que efectivamente estos pacientes, desde el punto de vista de eficacia, tienen una reducción que es estadísticamente significativa en cuanto al riesgo. Inclusive, como ya había sido demostrado, ¿qué pasa con los eventos correspondientes, por ejemplo, a la enfermedad arterial periférica? De llegar inclusive hasta la necesidad de amputación, y también se ve que hay una reducción. Pero como lo hemos señalado siempre, hay un hecho interesante a tomar en cuenta, que es el riesgo de sangrado. Y como pueden ver entonces allí en la lámina, ese riesgo de sangrado obviamente está incrementado. Pero todo, así como sucedió con enfermedad arterial coronaria, parece indicar que la dosis debiera ser 2,5 miligramos en pacientes, ¿verdad?, que van a llevar 2 veces al día más la aspirina. Recuerden que en el caso de terapia triple, uno de los grandes problemas, sobre todo por ejemplo en pacientes con FA, va a ser entonces cuál es la dosis del anticoagulante oral directo que vayamos a utilizar. Y en ese sentido, fíjense que aquí lo que se está haciendo es utilizar la experiencia haciendo metaanálisis, y en un promedio de seguimiento de 15 meses, por ejemplo, lo que se hace es comparar qué pasa cuando tengo doble antiagregación plaquetaria dual nada más, por ejemplo, o cuando le agrego antagonista de la vitamina K a esa doble antiagregación plaquetaria. Fíjense que en el caso de sangrado, recuerden que aquí se está comparando entonces la doble antiagregación plaquetaria contra
la combinación con el anticoagulante, que insisto que en este caso son antagonistas de la vitamina K. Pero lo cierto es que los pacientes con doble antiagregación plaquetaria van a sangrar significativamente menos en comparación. Dicho de otra manera, el riesgo de sangrado en este grupo de pacientes con terapia triple igualmente está incrementado. Y si nos ponemos a ver entonces en cuanto a el efecto sobre los eventos cardíacos mayores, adversos, tenemos entonces que el punto del metaanálisis en el plot de las variables, ¿verdad?, con los intervalos de confianza, nos van a llevar a la conclusión de que no existe diferencia estadísticamente significativa. Y allí el estudio sigue, por ejemplo, demostrando que en cuanto a infarto de miocardio tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa, pero sí lo hubo, por ejemplo, con respecto a la reducción de la tasa de ictus. Inclusive, fíjense que en el caso de todas las causas de mortalidad, igualmente la lámina demuestra que hay una reducción significativa cuando se hace la combinación con la doble antiagregación plaquetaria. Y como vimos ya comentarios, inclusive con estatina, cuando estábamos buscando efectos pleiotrópicos, igualmente se está tratando de ver si hay algunos efectos pleiotrópicos, y lo que tienen en pantalla es el diseño de un estudio que, evaluando la hiperemia reactiva, lo que va a buscar es evaluar si el uso de ya sea dabigatran o de rivaroxaban pudiera influir en la función endotelial en este grupo de pacientes. Por eso tienen un grupo con dabigatran, un grupo con rivaroxaban y el otro simplemente utilizando antagonistas de la vitamina K. Con respecto al sangrado, es otra situación que nos preocupa muchísimo, y ya sabemos, por ejemplo, que en el caso de dabigatran existe una opción de antídoto que es el idarucizumab para este tipo de pacientes, y eso fue evaluado en el estudio REVERSE-AD. Y fíjense ustedes pues que en esta situación, ¿cuándo se me puede presentar la necesidad del antídoto? Uno, cuando el paciente está sangrando, el sangrado es importante, no lo logro controlar, o el paciente inclusive tiene un riesgo potencial de su vida. Y la otra situación es pacientes que requieren de una intervención, ya sea quirúrgica o un procedimiento invasivo, y entonces ¿qué vamos a hacer con ese paciente y cómo llevarlo en una forma segura? Por eso es que el estudio REVERSE-AD tiene dos grupos de pacientes. Uno, el paciente que ya llega sangrando. Dos, el paciente en el cual necesito, por ejemplo, por una cirugía de emergencia, revertir ese efecto de la anticoagulación que tiene. Ahí hay un elemento que es igualmente importante a tomar en este caso, y es cómo pudiera ser el punto final de un estudio de esta naturaleza. La manera que se ha enfocado hasta ahora es tratar de evaluar la modificación que tenga el efecto anticoagulante en este grupo de pacientes. Y es así como, por ejemplo, aquí lo que se está haciendo es que fíjense que en esta lámina tenemos un marcador del efecto anticoagulante, que es el tiempo de trombina diluido, por ejemplo, que es el caso de este módulo aquí. Esta franja gris representa cuáles son los valores normales para ese tiempo de trombina diluido, y como podemos apreciar, en el momento en que el paciente llega sangrando, obviamente ese valor está, inclusive con sus intervalos de confianza, está por encima de ese rango de normalidad. Aquí se administra entonces el idarucizumab, que son 2 bolos de 2,5 gramos cada uno, separados por aproximadamente 15 minutos. Y el protocolo lo que contempla es evaluar a los 10 o 30 minutos después de haber terminado la infusión del idarucizumab a la 1, 2, 4, 12 y 24 horas. Y fíjense cómo el descenso a los valores del rango normal del tiempo diluido de trombina, una vez que se ha administrado el idarucizumab, va entonces a quedar dentro de un rango de seguridad. Pero fíjense que en la medida en que va pasando el tiempo, vamos a tener entonces una tendencia a
que se vuelva a recuperar por la vida media del idarucizumab. ¿Cuál es el mensaje? Que si el paciente continúa sangrando, no es decir que fracasó, probablemente requiere de una dosis adicional. Y la otra parte tiene que ver entonces, que es lo que estamos viendo aquí, en la situación. Estos son los pacientes del grupo A, es decir, el que llega sangrando, y este es el paciente que va a ser sometido, por ejemplo, a una cirugía, que es el grupo B. Fíjense que si bien el mismo tiempo de trombina diluido está aumentado, pero miren que este valor promedio está más cercano del 50, este está más cercano del 40, pero igualmente el efecto es que va a haber una reducción de ese tiempo con el idarucizumab. También pudieran, y de hecho fue evaluado, por ejemplo, cuál es la concentración de dabigatran libre, es decir, no unido, que tiene un efecto anticoagulante todavía. Fíjense que en este caso, con la administración de idarucizumab, el valor de esa concentración de dabigatran entonces no unido, el dabigatran libre, cae significativamente. Y otra vez hay la tendencia, ¿verdad?, a recuerden que esto es un anticuerpo, un fragmento de anticuerpo monoclonal, y luego también tenemos otra variable que pudiera ser, por ejemplo, cómo monitorizarlo a través del tiempo parcial de tromboplastina activado, que otra vez vemos la respuesta que es significativa. Otra situación se puede presentar, recuerden que con los inhibidores del 10A es el caso del Andesanat y alfa, que todavía está en proceso de investigación, pero lo que me parece también interesante es que fíjense que ya hay una declaración científica de parte de la American Heart Association que nos va dando como cuáles son los parámetros y los estándares que debiéramos tener y adoptar ante el paciente que nos llega sangrando en uso de estos anticoagulantes orales directos. Fíjense que el caso de requerirse, el que tiene antídoto es precisamente el dabigatran con el idarucizumab, pero en el caso de los inhibidores del factor 10A, llámelo rivaroxaban, llámelo edoxaban o llámalo apixaban, el caso es que todavía Dexanet no ha sido demostrado y por tanto tampoco tiene aprobación. Fíjese que la FDA sí aprueba el uso de idarucizumab, pero en la situación de los inhibidores no hay un antídoto específico y demostrado, aunque sea solo desde el punto de vista del efecto anticoagulante. Lo interesante con todo esto entonces es que podemos ver que aquí estaría el esquema para cuándo debemos usar el antídoto y no dejan de existir ciertas reglas como puede ser, por ejemplo, el uso de concentrados de complejo de protrombina de 4 factores, pudiera ser una opción. El factor 7A recombinante también pudiera ser otra opción. Inclusive lo que podemos decir es que hasta un aspecto interesante en paciente que viene sangrando es cuándo fue la última toma de la dosis, porque recuerden que de acuerdo a la vida media, lo que necesitamos entonces es el sostén, el apoyo del paciente, mientras se va buscando que el efecto anticoagulante vaya entonces desapareciendo. Y otro hecho interesante con esto es precisamente que dentro del esquema hay que evaluar entonces y tomar en cuenta, como se ve en este panel, cuál es el riesgo de sangrado que tiene la intervención quirúrgica propuesta. Y fíjense que dentro de esas posibilidades de que el riesgo sea bajo, sea intermedio o inclusive sea alto, es uno de los elementos a tomar en cuenta. Y la otra parte, obviamente, cuando hablaba del paciente, es cuál es el riesgo de trombosis que tiene ese paciente. Ahora, a veces es una práctica nuestra el suspender ese anticoagulante oral directo más de 48 horas antes, por ejemplo, de un procedimiento. No tiene razón de ser, lo de las 48 horas, excepto que el paciente tenga un compromiso de la función renal y uno sospeche que obviamente va a haber mayor cantidad todavía del anticoagulante circulando. Con todo esto, entonces, pudiéramos decir que en cuanto al anticoagulante ideal, el reto entonces es menos trombosis, pero obviamente con menos sangrado, es decir, el control de la hemostasia, no perturbarla tanto. En cuanto a los avances, entonces, en la consolidación tanto de la eficacia como de la seguridad, por eso al igual que en el 2016, el mensaje es que continúa aportándose evidencia, la mayoría de ellos fase 4 de
la eficacia y de la seguridad de estos agentes y, por supuesto, ante el sangrado, un aspecto interesante y que todo centro debiera tener es cuál es el protocolo que vamos a seguir. No nos olvidemos de hacerle la participación a los hematólogos del grupo donde estamos trabajando, porque igualmente esto es muy importante y, por supuesto, seguir esperando lo de los antídotos. Muchísimas gracias por su atención.